La semana pasada escuchamos la historia de Juan, un suscriptor que por confiar en un familiar, le dio en la cabeza hasta que se enganchó. Pues bueno, esa semana traemos la historia de otra suscriptora, vamos a llamarla Diana, la cual confió en una serie de personas que según ella tenían mucho conocimiento de carros y la terminaron guiando en una pésima compra y además le dieron en la cabeza en el proceso. Es por eso que el día de hoy vamos a escuchar esta triste historia que le pasó con un Renault Twingo. El carro que para ella era indestructible, pero a la final terminó dándole muchos dolores de cabeza. De hecho, creo que todos los daños que pueden pasar con un Twingo le pasaron a ella. Esta historia comienza unos meses antes de la pandemia, donde Diana está aburrida, mamada, cansada de andar en Transmilenio y de que le jalen el pelo, que le cojan la cola, de que le jalen la ropa, de vivir amayugada en esa lata de sardinas. Así que decide comprarse una moto, aunque le da mucho miedo sufrir un accidente, pues ya sabemos que las motos son muy inseguras. Aún así, se arriesgó. Fue y sacó su pase de moto, y no solo el de moto, sino también el de carro. Se compró su moto y comenzó a andar en la moto, pero se le hizo realidad uno de sus grandes temores. Sufrió un accidente que la dejó mal. De hecho, duró incapacitada 6 meses. A raíz de esto, pues cogió un gran miedo, un gran trauma con las motos. No quería saber de motos, por lo cual decide comprarse su carro después de pandemia con el dinero que tenía ahorrado para irse de vacaciones. La cuestión es que Diana no investigó, no buscó opciones, porque ella ya tenía en la mente qué carro iba a comprar. Un carro que ella ya había escuchado que era muy bueno, que era indestructible y además muy económico de consumo. Dos cosas que le agradaban mucho a ella, además de que el diseño pues no le parecía feo. Así que se puso a buscar Twingos en tu carro e encontró una publicación y vio unas fotos hermosas. Se enamoró simplemente con las fotos, pero como ella no sabía absolutamente nada de carros, pues bueno, se llevó a su papá y a su cuñado, que era un taxista, porque según ella, eran dos personas que sí sabían de carros, para que la acompañaran a comprar y revisar el carro. ¿Qué pasa? Se subió el papá, se subió el cuñado, medio anduvieron el carro, la convencieron de no hacer peritaje porque es que el carro estaba bueno, ellos sabían de carros y con eso era suficiente. Así que Diana compró el Twingo. Cabe resaltar que en ese negocio Diana cometió 3 errores. Primero, no hacerle peritaje al carro, pues se dejó convencer de su papá y de su cuñado que con lo que ellos sabían y habían revisado era más que suficiente, que el carro estaba muy bueno. Segundo error, el negocio lo hicieron de noche, en la oscuridad. Eso nunca se hace. La oscuridad ayuda a tapar mucho de las cosas feas que tiene un carro. Y tercer error, ella no revisó nada del carro, aparte de la vueltica que le dio su papá y su cuñado. Es por eso que después de que compró el carro, después de que lo pagó, ella hizo la revisión por mera curiosidad y se dio cuenta de que el carro, el Twingo, se le había pasado de estrello en estrello en estrello. Y obviamente, cuando llamó al vendedor para hacerle reclamo y para, digamos, patrocinar el negocio, el señor le dijo, pues de malas como la piraña mueca, ¿por qué no revisó antes de comprar? Yo no les devuelvo nada, ya me gasté la plata. Y bueno, Diana estaba muy contenta, ya tenía su primer carro, le pidió a su cuñado que le enseñara a manejar, le enseñó, estaba muy feliz. En esos días, su hija le pidió el carro prestado para irse con unos amigos a pasear. Ella no quería, pero se lo prestó, después de todo la hija. Se fueron y resulta que en el viaje les llovió. Les llovió tanto que se dio cuenta que le llovía más dentro del carro que fuera del carro. Resulta que los empaques de las puertas no estaban en buen estado y pues se filtraba todo el agua. Se lavaba muy feo el carro por dentro. Algo menor, fácil de solucionar. Ella dijo, bueno, listo, cosas de carro usado. La cuestión es que el Twingo al parecer no le gustaba mucho viajar, porque en cada salida le pasaba algo. Y es que resulta que en el segundo viaje que le metieron al Twingo, pues botó un tarrito que iba adelante. Ellas dijeron, botamos un tarrito, ¿qué será? Resultó ser el canister. Les valió más de 300,000 pesos más la mano de obra, más otras cositas que le tocó arreglarle de paso. Mal por ahí. En esos días también le tocó la tecnomecánica y no pasó por gases, le tocó meterle más plata al Twingo para poder pasar la tecnomecánica. Y en ese momento, después de pasar la tecnomecánica, Diana dijo, bueno, con toda la plata que le he metido a este berraco carro, ya tiene que estar bueno. Resulta que estaba muy equivocada porque aún le faltaba unas cuantas cositas. Y eso lo comprobó en el tercer viaje. Y este era el primer viaje largo que cometía. Los otros eran simplemente paseos. Este era un viaje como tal. Se fue con la familia y demás. Y cuando fueron a abrir
el baúl del Twingo, se quedaron con la chapa en la mano, por lo cual les tocó amarrarlo. Les dio risa y arrancaron. Resulta que en ese viajecito, en la primera loma que cogieron, que iba con el cuerpo completo el Twingo, pues casi que ni le sube porque comenzó a presentar un problema eléctrico. Más adelante se darían cuenta que también se le dañaría lo que es el cuerpo de aceleración. Pero ojo, en ese mismo viaje también se quedaron sin frenos y terminaron en una pequeña zanja. Y bueno, como ya era un poco tarde, decidieron pasar la noche a orilla de carretera dentro del Twingo. En ese carro iban 4 personas y un perro. Y pasaron una noche de perros. Porque pues bueno, el Twingo es algo espacioso, pero no lo suficiente como para que 4 personas duerman y además un perro encima. Por otro lado, la noche era muy calurosa, así que fue una terrible noche. Al otro día, como pudieron llegar a un sitio, medio arreglaron el carro, ella llenó el tanque de combustible, por primera vez fulió el carro. Y ahí descubrió otro pequeño detalle. El carro no podía tener el tanque lleno porque botaba la gasolina. La botaba a chorros. Y es ahí donde descubrió un pequeño resabio este carro. Tenía que estar 3/4 por debajo de gasolina para no botarla. Pero bueno, no sería lo único que descubriría porque de vuelta a casa, el carro volvió a sufrir para subir las lomas y además se recalentó. Botó el refrigerante y se recalentó el carro. Afortunadamente no lo dañaron del todo. Volvieron a llenar el refrigerante y como pudieron llegaron a la casa. Ese viaje fue una completa pesadilla, pero la cosa no terminaría ahí. Pues ella estaba sola, era una madre soltera, se encontró un novio un poco más joven y ella, obviamente por amor y demás, pues le soltaba el carro a este muchacho. Lo que pasa es que el tipo era un poco irresponsable y además le gustaba creerse Toretto. Le gustaba andar a toda, a lo que le daba el carro. Eso a ella le ponía un poco nerviosa, pero bueno, él era siempre el que manejaba, ¿no? Si salían, él era el que tenía que manejar. Resulta que en una ocasión iban de noche viajando, porque este carro todo le pasaba viajando, y se encontraron con un colectivo y una motocicleta sin luces. Ya los vieron muy encima y por hacerle el quite a ambos carros, terminaron poniéndole el Twingo a un camión, el cual les desbarató una parte del carro. Lo achicharronó, pero afortunadamente a ellos no les pasó nada. Simplemente les dañó una puerta, un espejo y demás. Pero a ellos nada. Ella estaba muy contenta, listo. Llegaron a casa. El novio le dijo, venga, yo tengo un amigo, tengo un parcero para que arreglemos esto. Un latonero. El latonero le dio en la cabeza a esta señora, obviamente, y ella me dice que amangualado con el novio, le cobraron un montón de plata, medio arreglaron el carro con un arreglo muy pecueco. Ya a los 6 meses el carro estaba con la pintura toda soplada, el carro no quedó bien. Y ella más adelante se daría cuenta que pues era una manguela ahí donde le cobraron un montón de plata y le dieron la cabeza. ¿Por qué? Porque ella confía en el novio, porque según ella, el novio sabía de carros. Y bueno, acá ella me cuenta un temito ahí medio personal de que pues se dio cuenta que el novio era medio vividor, ella le daba plata, pues prácticamente lo mantenía. Cuando le desbarató el carro no le dio un peso para arreglarlo. Bueno, el man no servía para un carajo. Y a pesar de que el man la embarazó, ella lo mandó a volar. Pero es que los problemas con el Twingo seguían. Y es que cada salida en ese carro era un gastadero de plata. Salía a viajar, se le dañaba algo. Sufrió varias veces, se le recalentó varias veces el vehículo. También el cuerpo de aceleración continuaba fallando. Muchos problemas eléctricos, se le tiró el alternador, le tocaba cambiar de batería. Bueno, era un infierno ese carro. Cada vez que salía era un completo infierno. Y ella métale y métale y métale y métele plata a un carro que ella creía indestructible. Y es que también parecía que estuviera pagando un karma. Porque el día que le tocó meterle plata, no porque se le dañara, sino porque llegó a un lugar, parqueó el carro y cuando salió, al carro, al Twingo, le habían robado el computador y nadie le respondió. Así que ahí se le fue otra buena platica con ese carro. Mejor dicho, ese carro era una completa pesadilla. Por ahí me cuenta que una vez salieron y el carro de un momento a otro a duras penas andaba. Ella decía que andaba, no sé, como a 5 kilómetros por hora, tal vez un poquito más. Pero, o sea, a duras penas andaba. Estaba repaila ese Twingo. Y bueno, llegados a este punto, estoy muy seguro que ustedes, al igual que yo, hasta no hace mucho, pensaba que Diana ya había vendido ese berraco carro, que ya se había deshecho de esa vaina. Y la verdad es que no. Le pregunté acá por WhatsApp y me dice, no, aún tengo el carro. Yo, bueno,
tiene todavía el carro. Le pregunté cuánta plata le había metido el Twingo, porque no me lo contó en la historia, en la carta que me envió. Me dice, más o menos unos 15 millones de pesos le ha metido entre lo que son arreglos mecánicos y el arreglo de cuando el novio le estrelló, le puso el Twingo al camión. 15 millones de pesos, sin contar el computador que le robaron, porque ella todavía tiene la esperanza de que el restaurante donde estaba parqueado el carro, pues le responda por esto. Este computador le valió 1.300.000 más lo que tuvo que programarlo y demás, otros 800.000 pesos. Ahí le fueron 2 millones de pesos en ese computador. O sea, a ese Twingo le ha metido 17 millones de pesos. Yo la verdad, Diana, tiene mucha paciencia. A decir verdad, yo ese carro ya había salido de rato. Y sí, tiene muy mala suerte, porque si bien el Twingo no es un carro indestructible, ¿sí? Y es propenso a varios daños, de hecho, lo sufrió ella todos, pero no llega a ese punto. De hecho, yo diría que el Twingo es un carro bastante fiable que puede dar varios problemitas, pero no tantos. Es que Diana realmente tuvo una muy mala suerte y tomó pésimas decisiones. Pero bueno, eso le pasa a mucha gente, lamentablemente. Y Diana es una de las mayores exponentes, por lo que veo. Y bueno, esta es la historia de Diana, una mujer berraca, luchadora y con mucha paciencia que tomó una pésima decisión de compra a raíz de creer que porque su cuñado era taxista entonces sabía de carros, o tal vez porque su papá y su novio eran hombres, automáticamente los hacía saber de carros. Cuando la verdad es que siempre hay que buscar una persona que se dedica a eso, que sea experto a eso. Mire, un taxista puede saber manejar, pero no necesariamente de mecánica. En mi caso, yo puedo saber si un carro está malo, pero jamás arreglarlo. Hay que buscar gente especializada en las cosas. No se dejen convencer que con lo que yo sé es más que suficiente, ¿sí? En lo posible, siempre hagan peritaje. Siempre revisen antes de comprar si tienen siniestros, antecedentes de accidentes o algún problema legal. Porque después la gente le va a responder como le respondieron a Diana. De malas, porque no revisó antes. Esa casi siempre es la respuesta. Y si un carro, y esto es un consejo que les doy, si un carro comienza a darle mucha lata, salgan de él. Deshágase de él porque un carro cuando comienza a pedir, pida, 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 no deja de pedir. Diana me dice que el carro aún le sigue dando problemas, sobre todo problemas eléctricos. Yo la verdad le diría, Diana, por favor, vende ese berraco carro o chatarrízalo, lo que sea. Pero no le sigas metiendo plata a ese carro, no vale la pena. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido en algo la información de este video. Ya saben que si tienen una historia así como medio trágica y quieren pues contarla, me pueden escribir al WhatsApp y me la envían, ¿no? Y pues si la historia es interesante, la podemos estar publicando en una próxima ocasión, ¿no? Muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado. Ya sé que me quieres apoyar, muchos me gustas, muchos comentarios, suscríbete y demás. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.